con respecto a las técnicas o métodos de integración, vamos a ver la primera, que se relaciona o está relacionado al método de sustitución o cambio de variable. En este método de sustitución o cambio de variable se sugiere, ¿no?, en este caso, cuando la función es relativamente compuesta, compleja, por ejemplo acá, 10x por 4x al cuadrado menos 12 elevado a la 4. Entonces, podríamos resolver esto a la 4 y luego multiplicarle por 10x. Pero también, de acuerdo al método de sustitución, podríamos cambiar de variable a esta función que resulta ser un poco más larga con respecto a esta otra. Entonces, al cambiarle de variable, la variable puede ser otra diferente a esta que se presenta acá, ¿no? Entonces la variable puede ser u. El siguiente paso es derivar a ambos lados, la derivada de u con respecto a x, porque acá está x, ¿no? La variable que se está integrando es x. Por lo tanto, debo derivar con respecto a x. Entonces, la derivada con respecto a x. Y acá quedaría derivada de u con respecto a x, ¿no? Son variables diferentes. Y acá la derivada de cada uno de ellos, ¿no? La integración de esta resta, la derivada de esta resta, perdón. Entonces, por propiedad de la derivada, acá este 4 que es la constante, el exponente baja a multiplicar y el exponente se resta 1. Esa es una de las propiedades de la derivada. Y acá es una constante, la derivada de una constante es 0. Pero recordar que al derivar por la propiedad, al final se multiplica por la derivada de la variable que se está aplicando, ¿no? La variable de esta función, ¿no? La derivada de la variable con respecto a x. Ahora, acá al resolver tenemos 8x, porque 2 menos 1 es 1, y acá, como son iguales y se están dividiendo, es 1. Y el 0 ya pues es nulo, ¿no? Entonces, acá sería 8x, y luego este d de x que está dividiendo puede pasar a multiplicar, y luego el 8x que multiplica pasa a dividir. ¿Para qué? Para volver a hacer el reemplazo. Es decir, como este es el ejercicio dado, lo que voy a hacer es reemplazar la variable que se ha cambiado, por ejemplo, se ha cambiado por la variable u, que aquí está, elevado a la 4, y el d de x, que se le va a reemplazar por esta fracción, que sería d de u sobre 8x. Y este d de u indica que en esta nueva integral debe existir solamente la variable u. Eso significa que esta x tiene que desaparecer sí o sí, porque ahora se está integrando con respecto a u, ya no con respecto a x, sino con respecto a u. Es decir, la única variable acá que se va a integrar debe ser u. Así que x sí o sí debe desaparecer, pero mediante un procedimiento matemático. Entonces, como este 8x se está dividiendo, ¿no?, está dividiendo, acá se puede simplificar la variable y el número. Entonces, por propiedad, se tiene que 5 cuartos es una constante y u a la 4 es la variable que se está integrando, y acá está, ¿no?, coincide. Entonces, por propiedad, el exponente va como denominador sumando 1 y en el mismo exponente suma 1, ¿no?, por propiedad. Más c, se resuelve, se simplifica, se multiplica y nuevamente se le vuelve a dar el valor, a reemplazar el valor a u, el valor original, la función original que sigue esto. Entonces, esto sería la conclusión del ejercicio primero. Una de las formas para determinar o aplicar el método de sustitución o cambio de variable es pues que la función, que resulta ser un poco más larga, más extensa, más compleja, resultaría o daría como resultado la otra función, ¿no? Por ejemplo, cy, ya que al hacer el cambio de variable, por ejemplo, u sería la otra variable, ya que la variable que se estaría integrando es la variable y además acá lo indica. Este es el indicador de que en la función que se vaya a integrar debe ser la variable y en esta función. Ahora, como esto resulta ser la mayor expresión,
a ese se le va a cambiar de variable. La raíz o el exponente de esta función no es considerado, o sea, solamente esta expresión, sin considerar la raíz o el exponente si es que lo tuviera. Como en el ejemplo anterior, por ejemplo, en este ejemplo anterior, la función, la más larga, que sería este, tiene como exponente 4, entonces no se le ha considerado a este exponente 4, solamente a esta expresión, a la base. Lo mismo sucede acá en la raíz, solo el que está dentro de la raíz. Entonces a ese se le cambia de variable y se deriva ambos extremos, pero como la variable que se está integrando es y, entonces se va a derivar con respecto a la variable y. Por eso ahora acá dice derivada de y. En el anterior decía con respecto a x, ¿no? Se ha derivado con respecto a x porque acá la variable era x. Entonces, como ahora la variable es y, entonces se está derivando con respecto a y. La derivada de u con respecto a y la derivada de cada uno de ellos que se están sumando, ¿no? Acá por propiedad el 2 va a multiplicar y el exponente resta 1 por la derivada de esa variable con respecto a esa variable. Y la derivada de una constante 0. Se resuelve, ¿no? Acá como se dividen y son iguales, entonces es 1, ¿no? Resulta esto. Como este d de y está dividiendo, pasaría a multiplicar y luego 2y que está multiplicando pasaría a dividir. Eso para que tenga coherencia el cambio de la variable. Entonces, si el ejercicio es esto, lo que se ha hecho es cambiar esta expresión por la variable u, ¿no? Raíz de u. Y d de y también, ¿ok? Entonces sería d de u sobre 2y. Quiere decir que ahora se está integrando con respecto a la variable u. Eso quiere decir que y debe desaparecer. Entonces, como este 2y está dividiendo, se puede simplificar la y, desaparecen las y, los números también se simplifican, quedaría 3. Como se puede ver, ahora sí coincide, hay una coherencia de la función que se va a integrar con respecto a la variable, ¿no? La función tiene la variable que se está integrando. Entonces, pero por propiedad, esta raíz se debe convertir a una fracción para poder aplicar la propiedad de integración. Entonces, según la propiedad que ya conocemos, este exponente pasa al denominador a sumar 1 y en su propio exponente también suma 1 por propiedad. La suma acá es 3 medios, acá también 3 medios. Y por procedimiento matemático, acá en el denominador es 3 medios, se aplica medios por extremos y quedaría 2 tercios. Y el 3 que multiplica ahí. Se puede simplificar y quedaría 2. Y nuevamente esta u que se le ha cambiado de variable, se le vuelve a reemplazar con la variable o la expresión original, que sería y al cuadrado más 5, ¿no? Elevado a la 3 medios. Pero este 3 medios, recuerde, representa una raíz, en este caso raíz cuadrada de esta expresión elevado al cubo. En el método de integración por partes se utiliza las variables u y v en la multiplicación de dos funciones y a estas dos funciones se les aplica la derivada. Entonces, por propiedad de la derivada de un producto, esto es igual a la primera función por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera función, ¿no? Eso ya se conoce. Y acá lo que se sugiere es hacer un despeje, por ejemplo, de este producto que está sumando, pasaría a restar acá, ¿no? Y quedaría u por la derivada de b. Y a este resultado se le aplica la integral a cada uno de ellos. Entonces quedaría de esta forma, la integral de la diferencial de u por b, o sea, la derivada del producto, menos la integral de v por la diferencial de u, igual la integral de u por la diferencial de v. Entonces, al ordenarlo o al resolverlo, tendríamos que la integral
de la función o la variable que se estaría integrando acá sería este producto, porque este producto es el que se ha derivado. Entonces estoy integrando este producto con respecto a este producto. Este producto sería como la variable. Entonces, por propiedad de la integral, como acá no existe una función, solo la variable que se está integrando, ¿no? Entonces, por propiedad de la integral, es igual a la variable de integración, en este caso, el producto. Y esto sería igual, ¿no?, a la integral de este otro producto de la función v con respecto a la variable u. Pero acá sucede algo, ¿no? La variable que se está integrando es u, pero la variable de la función es diferente, ¿no? ¿Es cierto? Entonces, pero acá deberían coincidir. Lo vamos a ver en los ejercicios. Y nuevamente acá la integral de u o la diferencial de b, es decir, de dos funciones diferentes, de las dos funciones diferentes. Ordenándolo, quedaría de la siguiente forma. Primero esto, la integral de u con respecto a v es igual al producto, ¿no?, aquí está el producto que se ha mencionado al inicio, menos la integral de v con respecto a u, ¿no? Ahora, esta es la propiedad que se va a utilizar en el procedimiento de las fórmulas de la integración por partes. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre el método de sustitución por partes o de sustitución? Es que en la integración por partes sucede que van a existir funciones muy complicados de resolverlo directamente y que incluso no tienen o no cumplen con ninguna de las propiedades de integración. Entonces, vamos a ver algunos ejercicios para relacionarlo con esta propiedad de la integración por partes. En este primer ejemplo sobre la aplicación del método de integración por partes, tenemos acá dos funciones sí, bastante diferentes, el de este paréntesis y este otro. En la integración por partes, tal como se ha explicado en esta pequeña definición, debemos tener dos variables o dos grupos definidos. Uno de ellos debe ser u y el otro ddv, donde toda la expresión que se presenta en este ejercicio debe ser utilizado. Un grupo será u y el otro grupo será ddv, y completan todo el grupo que se va a integrar, que se utiliza en la integración en este caso. Ahora, ¿cómo saber quién será u, quién será ddv? No siempre u será todo el primer grupo y ddv el segundo grupo, no siempre. Esto depende de lo siguiente. U, en este caso, se ha elegido para este grupo, ya que a esta u se le va a derivar, y al derivar por propiedad se conoce que el exponente va a ir disminuyendo, es decir, al final esta expresión posiblemente desaparezca. Y como se está reduciendo, el objetivo es eso. En cambio, de este ddv, al integrar según la función que contenga o que sea, su exponente o la expresión o la función se mantiene o el exponente aumentará. Entonces existe un equilibrio ahí. Entonces, como u es esta expresión y ddv es esta otra, derivamos y sacamos la integral, ¿no?, al mismo tiempo. Entonces, ddu con respecto a x, porque la variable es x, y la integral para cada uno de ellos, porque vamos a integrar. Entonces, por propiedad, se conoce acá que el 2 pasaría a multiplicar al 5, ¿no?, y este 2 disminuye 1. Entonces, tenemos todo este procedimiento y llegamos a este punto, ¿no?, donde 2 por 5 es 10, ahí está, y 2 menos 1 es 1, el exponente es 1. Y lo mismo sucede acá, 2 y la derivada de x con respecto a x es 1. Como el exponente es 1, 1 por 2 es 2, y como el exponente resta 1, 1 menos 1 es 0, y x a la 0 es 1, por 1 menos.
Y el 6, como es una constante, la derivada de una constante es 0, como se puede ver acá. Luego, por propiedad de la integral de dv, acá aparentemente no hay ninguna función, ya solo está la diferencial de v, integrar eso, por propiedad entonces de la variable que se está integrando, en este caso, v. Y acá, por propiedad de elevado a la 3x, ¿no? Su exponente, que tiene este número, estaría dividiendo, es decir, un tercio, por la misma función. Ahora, esto permanece y ya que llevamos el mismo procedimiento, entonces acá. Tendríamos entonces de la derivación de esta función, tendríamos 10x más 2. Ahora, este d de x que está dividiendo pasaría a multiplicar a esta expresión. Entonces, finalmente tenemos la integral de nuestra función, de esta función, será igual a u por b, porque es lo que dice la propiedad, u por b. Entonces, como u es esta expresión, aquí está, u es esta expresión, y v es esta otra, entonces multiplicamos ambos, aquí está, menos la integral de v, porque eso es lo que dice la propiedad, la integral de v por la diferencial de u. Entonces, la integral de v por la diferencial de u, y la diferencial de u está acá, acá lo tenemos. Bien, pero eso significa que a esta parte hay que integrar todavía. Por eso lo separamos para poder hacer la integración. Y utilizamos el mismo procedimiento de la integración por partes, donde u será una parte de ellos y d de v será la otra parte. Pero le decía, no siempre el primero será u y lo último d de v. En este caso, la sugerencia que se les da, como al principio, era de que u sea el grupo el cual se pueda derivar y al derivar se reduzca hasta desaparecer si es posible. Por eso es que se elige a 10x más 2, al cual se le va a derivar. Por lo tanto, podríamos decir que esta expresión va a desaparecer, la variable va a desaparecer, en este caso la variable x. Y d de v sería, ¿no?, esta expresión, ¿no?, aquí está. Entonces, al derivar 10x más 2, la derivada de 10x, ¿no?, el exponente es 1, por 10 es 10, aquí está, 1 menos 1 es 0, y por la diferencial de x con respecto a x es 1. Entonces quedaría finalmente 10, ya que el 2 es una constante y la derivada de una constante es 0, entonces solamente quedaría 10. Y la integral acá, ¿no?, integramos ambos extremos, por propiedad, acá la variable que se está integrando es v, por lo tanto, la integral de la diferencial de v es v, por propiedad. Y como un tercio es una constante, podemos separarlo e integrar la función e a la 3x, por propiedad de la integral de e, entonces este exponente numérico pasaría a dividir y la función permanece según la propiedad. Entonces acá se puede multiplicar, ¿no?, y tenemos estas dos expresiones, d de x que está dividiendo pasaría a multiplicar y tenemos. Entonces el nuevo ejercicio creado, ¿no?, a partir de esta solución, el cual se ha vuelto a aplicar la integración por partes, tenemos que la solución de esta parte sería u por v, u por v. Entonces u está acá y v está acá. Entonces multiplicamos ambos. Menos, porque eso es lo que dice la propiedad, integral de v, que es este, por d de u, y d de u es este. Aquí está. Entonces al resolver, esta es una constante, se multiplica 1 noveno por 10, sería 10 novenos, y acá ya no sería necesario hacer integración por partes, porque ya hay una sola función, el cual se puede aplicar su propiedad directamente, ¿no?, la integral de elevado a la 3x, donde el número es el que divide, se convierte en fracción, y la función permanece. Eso es lo que dice la propiedad de la integral de e elevado a 3x en este caso. Entonces, acá tendríamos que multiplicar y finalmente tendríamos que la solución de este procedimiento, de este ejercicio, de esta parte, sería todo esto. Finalmente,
como el ejercicio original es todo esto, entonces la integral de todo esto sería, ¿no?, la primera parte que tendríamos, a ver, ¿no?, que tendríamos acá, menos la solución de esta nueva integración, ¿no?, es decir, menos esto. ¿Dónde está? Sí, menos esto. Y la solución de este está acá en el corchete, ¿no? Este menos va a afectar a la solución de todo esto, ¿no? Aquí está. Y como en ambos se puede factorizar un tercio, porque se repite un tercio, el factor común es un tercio, y e elevado a la 3x también, entonces factorizo un tercio e a la 3. Por lo tanto, acá quedaría esta expresión menos por más menos. Si quito un tercio e a la 3, quedaría esta expresión por un tercio. Para comprobar, digo, un tercio por un tercio es un noveno, e a la 3x. Ahí está. Ahora, como este menos está fuera del corchete, se dice menos por menos es más. Entonces, si factorizo un tercio e a la 3, y quedaría 10 novenos. Para comprobar 10 novenos por un tercio, 10 sobre 27 e a la 3x. Listo. Entonces, acá yo podría multiplicar, ¿no?, estos dos, quedaría de esta forma, y luego sacar el MCM, que sería 9, y al resolverlo tendría finalmente esta solución. Y acá podría multiplicar, ¿no?, aquí está, un 27avo, y estas dos expresiones. Finalmente, la integral de esta función original resultaría ser toda esta solución más c, más la constante. Y en la gráfica podemos ver eso, la función, ¿no?, real, que es este, y la derivada, perdón, la integral de la función que está de color azul. Como puede ver, el c en este caso se le ha puesto como un 3, que puede ser cualquier número, ya sea positivo o negativo, ¿no? Tienen diferentes direcciones, como pueden notar, en la solución de cada uno de ellos. La función real y la integral, o la antiderivada, también llamado la antiderivada de la función real. En este segundo ejercicio debemos identificar quién es u y quién es ddb, ¿no? En este caso, u sería el logaritmo natural de x y ddb sería 3x al cuadrado por d de x. Una vez más, la u tendría como finalidad derivar, y la derivación es hacer que la función se reduzca, ¿no?, según su propiedad, o cambie. Y en cambio, la función que cumple el objetivo de ddb es integrar, es decir, su exponente aumentaría o se mantiene, dependiendo de la función. Entonces, como la derivada va a hacer que la función tienda a desaparecer o a reducirse, y además, en este caso, el logaritmo natural no tendría propiedad en la integral, porque no hay ninguna propiedad demostrada con respecto al logaritmo natural para su integración. Esa sería otra razón por la cual el logaritmo natural no debe estar acá, sino acá, para derivarlo. Y si nos damos cuenta de las propiedades de la derivada, el logaritmo natural sí tiene una propiedad en la derivada, y es esto, ¿no? Sería 1 sobre este valor que acompaña al logaritmo natural, ¿no?, por d de x, porque es la variable que se está derivando con respecto a x. Acá sería 1, por lo tanto, este d de x que está dividiendo pasaría a multiplicar. Entonces, d de u sería 1 sobre x por d de x. Y acá la integral de d de b, como acá no hay función, solo se está derivando con respecto a d de b, o d de v, entonces acá sería v, el resultado por propiedad. Esta es una constante, y por propiedad acá el exponente suma 1 y en el denominador también, ¿no? Acá se puede simplificar y quedando v x a la 3. Ahora, por la propiedad de integración por partes, esta es la original, la inicial, sería igual a u por v, ¿no?, u por v, u, en este caso acá, y v sería esto, ¿no?, u por v, menos la integral de v, que sería esto,
por DDU, y DDU es este producto, aquí está. Entonces, acá por ejemplo, como se están multiplicando y se dividen estos, se puede simplificar, quedando de x al cuadrado. Y esto sí tiene propiedad, ¿no?, de la integral, donde el exponente suma 1 y esa suma se refleja en el denominador. Ahí está. Entonces, al ordenar el ejercicio, quedaría de esta forma, ¿no?, x a la 3 por el logaritmo natural de x, menos x a la 3 sobre 3, ¿no? Y más c, siempre más c, más una constante al final. En este problema de aplicación sobre la integral indefinida, que trata sobre las plantas en un vivero, que se van a vender luego de 6 años de cuidado y tratamiento. Pero hay una relación directa entre la altura y el tiempo, ¿no?, el tiempo que crece. Por eso la diferencial de la altura con respecto al tiempo, es decir, cuánto crece cada año. ¿Cuánto crece cada año? Porque el tiempo está dado en años, tiene esta función de 1,5t, tiempo en años, más 5, que es una constante definida. Entonces, sucede que como h es la altura y esa altura crece cada cierto tiempo, por eso es una diferencial de la altura con respecto al tiempo. Las plantas o las plantas tratadas tienen una altura de 12 centímetros al inicio de su tratamiento. Por eso, como al inicio de su tratamiento este tiene 12 centímetros de altura, el tiempo inicial es 0. O sea, no se cuenta cuando ya tiene 12 centímetros, es decir, el tiempo inicial de su tratamiento es de 0 años, cuando este tiene ya 12 centímetros, porque a partir de ahí se empezará a hacer la medición, ¿no?, y el cálculo. Entonces, ¿qué altura después de 3 años tendrá? Y cuál será la altura luego cuando ya se llega a vender, es decir, a los 6 años, o después de 6 años. Entonces, como al inicio del trabajo, es decir, en el tiempo 0, no ha pasado ni un año, nada, la altura inicial de las plantas es de 12 centímetros. Pero la diferencial de la altura, es decir, el crecimiento de la altura, que está relacionado al tiempo, con respecto al tiempo, tiene esta función de 1.5 tiempo t más 5. Ahora, como esta diferencial está dividiendo, podría pasar a multiplicar, entonces podré integrar, sacar la antiderivada, porque esta es la función real, sacar la antiderivada. Entonces, la integral de cada uno, por propiedad, la integral de d de h sería h, y acá hay una suma, entonces se integraría cada uno de ellos, cada uno de los términos. Entonces, por propiedad, acá sería 1,5, el exponente de t de la variable sería 1 más 1, y en el denominador también. Y acá hay una constante y se está integrando la diferencial del tiempo. Entonces, acá sería, por propiedad, 5t más la constante. Y al resolver, tendríamos que la altura sería 0,75 al cuadrado más 5t más c. Pero ¿cuánto es esa constante que está relacionado a la altura? Para eso, como el tiempo inicial al inicio del tratamiento es 0, y en ese tiempo inicial de tratamiento la altura de la planta es de 12 centímetros, se reemplaza y se obtiene el valor de C. Entonces sería 12 centímetros, por lo tanto la fórmula, podríamos llamarlo así, de la altura para calcular la altura en cualquier año, en determinado año, cuántos años, ya sea en 2 años, ya sea en 3 años, se reemplazaría acá y obtendríamos la altura de esa planta en cierto tiempo en años, ¿no?, y calcularíamos la altura en centímetros. La segunda pregunta trata sobre cuál será la altura al momento de venderlo, pero se vende luego de 6 años, entonces como el tiempo sería en este caso después de 6 años, se reemplazaría, ¿no?, en el tiempo 6, y al resolver obtenemos que la altura de esa planta en 6 años o al momento de venderlo sería de 69 centímetros.